llegaban los libros de magia y yo estaba esperando la magia, por supuesto. Pero sí hizo magia. Pero hizo como, la única magia que hacía era que cuando había un problema económico en la casa, ponía a volar pájaros y ponía a volar unas copitas de vino que las hacía con papel plateado y las pegaba en el cielo raso. Mi madre, cuando ya veía esas copitas pegadas en el cielo raso, era porque la situación se había vuelto difícil. Entonces todo ese techo lleno de copitas plateadas que él lanzaba, se pegaban, no sé cómo hacía, pero quedaban golpeadas, quedaban pegadas en el techo. Bueno, como el magnífico artista que eres, y siendo que no eres cartagenero, digamos, de pura cepa, pero que llevas a Cartagena en tu alma y tu corazón, también has escrito mucho sobre la historia de Cartagena, y veo que en este libro, además del amor, además de la relación también con los niños, hay una relación bastante directa con la historia de Cartagena, en algunos poemas. Voy a leer uno que se llama La India Catalina. El capitán Pedro de Heredia ha dejado el tatuaje del Mediterráneo entre mis brazos. Le prodigo la majestad dormida de mis labios y el oro de las tumbas. Mi plumaje ha perdido el arco iris, después que osé levantarme de una piedra bajo la sombra de una palmera y una laguna. Las muchachas de la tribu me sacan el cuerpo, se niegan a responderme. Nadie quiere saber de mí en Galera Zamba. Poco queda del fulgor de mis pies cuando fui raptada por Diego de Nicuesa. Me miro en las sombras del agua y me digo a dónde fue a perder su gracia la India. Perdí el linaje de la palmera y el secreto de la tribu. Me hechizó una lengua extraña y un dios que bendecía las espaldas. Ahora estoy lejos del reino del Caramarí. Nadie se compadece de mi suerte. El sobrino del capitán Pedro de Heredia hace señas en un parpadeo de una llama. Me pide las manos en el aire. Le ofrezco la fresca y temblorosa fuente de mis senos. Al abuso montañés, bebe como un niño la luz de mis manos. muy bien. ¿Cómo está Cartagena en su corazón? Hay un homenaje permanente a Cartagena, digamos, este es como el abrazo del río, el río Sinú con el mar realmente en estos poemas. Aquí hay varios personajes que están en este libro. Por ejemplo, hay un poema dedicado a la madre de Heriberto Cogollo, que se llama Magdalena. El poema tiene el nombre de ella y es un homenaje, se llama Magdalena Cogollo Dimas. Cumplió en noviembre 100 años. El poema se llama Magdalena Cogollo Dimas. Pasa el tren de las 7 rumbo a Calamar y Soledad Román aún contempla la luna irisada sobre el mar de Cartagena de India. Magdalena Cogollo Dimas, la niña de 1913, la tatarabuela del año 2013, ve aterrizar los primeros aviones, ve desplomar una franja de murallas, ve tejer con paciencia el hilo del tiempo en las manos de Heriberto, ve la silueta de una mujer cruzando el umbral en un óleo de su hijo, ve la penumbra dorada de Cartagena de Indias y París entre dos resplandores que agonizan en el agua. Escucha el porro que sale de los patios del Cabrero y la alegría de los peloteros de la Loma del Diamante. 100 años han pasado como una música por la luz de sus párpados, como una talla de ébano soñada por los ángeles. Heriberto Cogollo. Y Ayola. El libro de Gustavo tiene pájaros de principio a fin. Una mujer entra al palenque. Dentro de mi pelo duro como nido de pájaros, guardo estas semillas de árboles que crecieron conmigo en los días y las noches de la esclavitud. De todo lo perdido, es lo único que pude traer, mientras huía de los hombres a caballo y los perros de presa. Ahora sacudiré mi pelo sobre la tierra llovida, a un bosque ha empezado a crecer dentro de mí. A Graciela Salgado, Patata, a los hermanos del Palenque de San Basilio. No está documentado el hecho de que las mujeres guardaran semillas en el cabello, pero en la tradición oral sí está esa memoria de que las mujeres no solamente llevaban semillas cuando huían de la persecución
sino que además tenían un mapa, una ruta de liberación o una ruta de libertad en las formas de los cabellos que las mismas mujeres de Palenque hoy se han encargado de perpetuar, que son unos mapas que son señales de horizontes de salida y de fuga, y que si el tambor fue el correo electrónico de los africanos, el tambor fue prohibido en Cartagena por el Cabildo español, porque el tambor fue un instrumento de comunicación con las familias que habían sido abandonadas, digamos. Los africanos vinieron aquí en medio de un inmenso dolor inconsolable. Algunos murieron, por supuesto, sin poder volver, la mayoría sin poder volver, solamente invocando los paisajes y el corazón de sus parientes. Entonces el tambor era el instrumento consolador, era el correo electrónico de la época. Por eso fue prohibido el tambor, y fue prohibido hace poco la carpeta, que también es un ritmo, una música de hombres y mujeres marginados. No hay música marginada, hay hombres y mujeres marginadas. Por eso la carpeta fue prohibida, porque si uno relaciona cómo el tambor fue significativo en la vida de nuestros pueblos. Así que yo le hago ese homenaje a Cartagena en ese poema de Graciela Salgado, de la estirpe de los Patatas, que, digamos, construyeron esta bella historia de heroísmo, de resistencia. Bueno, hay otros poemas que dicen que hay mucho pájaro, realmente sí hay una asociación. Es curioso, a veces uno cree la poesía no es tan racional, pero cuando uno lee la poesía reunida, resulta que yo vengo de un pueblo que nunca tuvo agua y que ahora todavía creo que no tiene agua, que es aún. Entonces todavía en la casa de los abuelos hay aljibes, del agua se va a regar el agua, se va a buscar, todavía hay casas donde el agua es el agua llorada de la tierra. Entonces hay una gran, en uno de los primeros poemas de los conjuros hay realmente un sentimiento muy sediento de un joven de 17, 18 años, que era yo en ese momento cuando escribo el poema, que se siente atormentado porque no hay agua. Yo recuerdo el regaño de mi abuelo porque yo estaba buscando un poco de agua y estaba utilizando agua que era de la provisión familiar, y me estaba cepillando los dientes con agua fría, agua que él había guardado, y eso fue una cosa, un regaño terrible, cuando era un lujo utilizar el agua fría para cepillarse los dientes. Entonces nosotros teníamos el agua de la tinaja, mis abuelos tenían un congelador donde vendían helados de frutas, y tenían una tienda de pobres en Saúl. Entonces esos poemas están nutridos de esta experiencia de la falta de agua, pero curiosamente muy cerca de Sagún hay un lugar, o un paisaje cercano realmente, que es la Mojana, lo que hay es abundancia de agua. Entonces ahí el río se desborda, los árboles bailan, porque toda la vegetación está en el agua, y uno ve que todo se mueve. Entonces mis hermanos, mis amigos y mis familiares que nacieron en esa zona de la Mojana, le llaman patas de agua, porque pasan más tiempo en el agua que en la tierra. Entonces le dicen los patas de agua, que serían los hombres anfibios que habla Orlando Falcorda. Pero entonces yo quise hacer un homenaje a esos patas de agua, y lo titulé El País de las Aguas. El País de las Aguas es dice: mis hermanos patas de agua nacen, crecen, aman, se reproducen y mueren bajo los círculos dorados de la sierra de la Mojana. Vuelan y danzan, sus pies son alas que flotan en la corriente, su cielo es frágil como el corazón de un pájaro, la vida florece como en el séptimo día de la creación.
Paraíso e infierno fluye en un horizonte de árboles murmurantes, y no hay lágrimas que consuelen al río que llora en el país de las aguas. Ese poema está dedicado a Isidro Álvarez Arau, que vive allá en La Mojana y que dicta clases en medio de las aguas, y que los niños a veces llegan en canoa a sus clases. Pues a propósito del agua, yo te tengo una sorpresa. Hay una faceta de Gustavo, de su vida, que es su compromiso con la responsabilidad social en Cartagena. Hace alrededor de casi 6 años, Gustavo, en ese exceso de agua que cayó entonces en Cartagena, en una desastrosa ola invernal que sufrimos, donde hubo muchas inundaciones en la ciudad, Gustavo nos apoyó en ese entonces a Leticia. Leticia es un corregimiento de Cartagena, para los que no lo conocen, que queda sobre el canal del Dique, a 45 minutos de Cartagena, y son cartageneros los que viven ahí. En ese entonces llamamos a Gustavo, le dijimos: ayúdanos, queremos hacer un evento en el que podamos recoger fondos, los artistas, los poetas, y yo quiero que me ayudes a liderar este proyecto para esta comunidad. Fue así que entonces Gustavo nos regaló un poema que hoy traigo. No está incluido en el libro. No está en el libro porque se me perdió. Pero aquí te lo tengo rescatado. Ese poema lo escribió para esa noche especial, un 21 de diciembre, y ahora que lo releo, creo que va a haber que hacer una reedición del libro y incorporarlo. Se llama Oración de las Aguas. ¿Quieres leerlo o prefieres que lo lea yo? No, léelo, Gustavo. ¿Los dos? Debajo de las aguas fluye tu nombre, tu delgado corazón invisible y fino como un pájaro. Sale de las aguas, tú que convertiste en la sed del desierto, Señor de las aguas, en cántaro iluminado, la piedra en lágrima, la arcilla en párpado, la sombra en resplandor. Ven a anidar en tu pecho a mis hermanos desamparados en el agua. Devuélveles la casa que se llevó la corriente, la espiga sepultada, la rosa ahogada, el reino elemental que asoló el invierno. Hermanos míos, ángeles a la intemperie, hermanos anfibios, hermanos patas de agua, hermanos del valle y la sabana, hermanos del río y la ciénaga, hermanos de la llanura y los montes de María, hermanos del canal del Dique, hermanos de Cartagena, hermanos de Colombia. Si tu corazón tiembla en el fuego al borde del abismo, mi corazón ha de temblar al borde del abismo. Nada se disolverá bajo la lluvia, nada se esfumará bajo el cielo, nada naufragará en el infinito si mis hermanos reunidos tiemblan en el fuego al borde del abismo. Ven, oh Señor de las aguas, compadre mío del Moán y la Mojana, compadre de los ojos de agua, compadre de la sed y las tinajas. Ven a dar lo que eres, ven a dar lo que te falta. Tu escasez compartida es tu abundancia. No serás nunca tú si no te hallas en nosotros. No temas en el extravío y en la pérdida, encontrarás el oro de tu errancia. Escucha, oh Señor de las aguas, el leve corazón de pájaro de los míos. Escucha la música que fluye en el aire. Escucha la sed que fluye en el agua. Es curioso, ¿sí? Tiene un tono de oración y bueno, yo no lo incluí porque realmente hacer una selección siempre es una antología, es una exclusión, siempre se quedan por fuera muchos poemas. Yo les quiero leer de los primeritos que yo escribí como a los 17 años, que es un poema que yo quiero mucho porque ahí creo que retraté mi emoción inicial hacia la poesía. Ese poema se llama Conjuro del Navegante 1. Como el país de las nubes, así es mi corazón, frágil, fugaz, transparente, tierna arcilla de alfarero, así es mi corazón, en la salvaje estación de los vientos, un niño que descubre estrellas en un aljibe de agua que llora, bramido de las bestias,
oliendo el rastrojo del verano. Así es mi corazón. Toma antes que huele. Antes que huele.